el hermano contigo? Y le dijo, y también está la relación con los tratos personales, y también está la relación con el plan de Dios. Y entonces sacaron sus apuntes los dos, todo lo que Dios les había mostrado, y era igualito. Y ellos no se conocían. Se estaban conociendo. En ese momento el hermano Rigolán le dijo, usted es la respuesta a una oración que yo he hecho delante de Dios, yo reconozco su autoridad espiritual y me someto a su ministerio. Y bueno, esto fue una actitud genuina, y eso es lo que distingue a un hombre verdadero de Dios. No es alguien inenseñable, sino es alguien que está abierto a recibir de Dios, pero que también tiene certeza, como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Alabado sea Dios. Entonces esto les dio una unidad espiritual, y bueno, el hermano Roberto ya se fue con Cristo, y el hermano Roberto levantó iglesias. El único lugar donde él no levantó iglesias, donde Dios no lo llevó, fue a Australia. Pero él levantó iglesias en Asia, en Europa, en África, en América, en todos los 4 continentes, excepto Australia. Gloria al Señor. Bueno, fue al Tíbet, estuvo allá donde están los monjes. Y bueno, él predicó el Evangelio en muchos lugares, e incluso fue a las tribus caníbales en el África, y estuvo con los Mau Mau y levantó la primera iglesia cristiana entre los caníbales. Alabado sea Dios. Y bueno, muy preciosa la manera en que Dios les usó. Pero ¿por qué lo saco a colación? Por la manera en que Dios, en este mismo momento, lo que es verdad que estamos predicando, es algo que Dios está revelando a otros ministros en otras partes del mundo, y que no les está enseñando otra verdad diferente, sino les está enseñando la verdad que está en su escritura, con la estructura que nos va a permitir caminar con seguridad. ¿Sabes por qué una estructura es importante? Porque si no tienes estructura, entonces puedes encontrar, no sé, 4 cosas en relación a un tema. Y entonces predicas, por ejemplo, 4 cosas en relación a la gracia. Encontré en la Biblia estas 4 cosas, y sí están en la Biblia, y sí son de Dios, pero no son todas las cosas que Dios tiene acerca de ese asunto. Y entonces, ¿cómo saber cuándo realmente tengo el entendimiento completo de esa verdad? Bueno, cuando las cosas entran en la estructura que Dios nos ha dado. Y entonces, hermano, el asunto que yo quiero transmitirles es que tengan un aprecio por la sana doctrina. Que no estemos mezclando cosas. Que no estemos desesperados buscando respuestas y sacando, pues no sé, de diferentes fuentes información, sino que nosotros podamos en un momento dado tener la certeza de que tengo una fuente que es un manantial de agua limpia, que es el lugar donde yo puedo abrevarme y ser edificado, y puedo de la misma manera ser un edificador de aquellas cosas que Dios quiere que sucedan en la iglesia. Dios ya nos ha anunciado de muchas maneras que Cristo viene muy pronto, y en verdad, hermanos, yo no creo que falte mucho tiempo. Estamos en el umbral de su venida. Y lo que está deteniendo a Cristo no es que no haya habido suficientes guerras, o no haya suficiente maldad, o no se haya multiplicado lo suficiente la ciencia. Todo eso ya sucedió. Ya sucedió lo que Dios había profetizado, de que Dios juntaría a su pueblo de los 4 cabos y lo volvería a ser nación, que su pueblo haría hacer que el desierto floreciera. Y hermanos, sabemos que por su famoso riego Proteo, los judíos han sacado del desierto cítricos y están exportándolos a toda Europa y Asia. Están
están haciendo. Dios ha cumplido su palabra. En un desierto está habiendo más producción de cítricos que en lugares tropicales como Veracruz. Y hermano, es Dios cumpliendo su palabra. Así que si buscas señales, yo te quiero decir, todas están cumplidas excepto una. Y es que la iglesia no está lista. En el momento en que un remanente de la iglesia esté listo, Cristo viene por ese remanente. Y el resto de la iglesia pues, se va a quedar a ser refinada a la gran tribulación. Entonces, si no tomamos en serio la doctrina, y no tomamos en serio la palabra de Dios, y tomamos de una sola fuente, y que no todos los demás tienen revelación, sí, pero Dios te ha dado una relación, una fuente, y debes aprobar, porque de esa manera hay una responsabilidad directa. Pablo, por ejemplo, les decía a los corintios, si para otros no soy apóstol, para ustedes lo soy. ¿Y qué decía? Soy responsable de ustedes. Y en aquel día, cuando Cristo venga, yo soy la gloria de ustedes, y ustedes son mi gloria en el día de Cristo. ¿Qué está diciendo? Si ustedes han aprendido y han recibido, y yo he sido fiel en darles lo que Dios me ha enseñado, entonces ustedes van a tener una gloria por el ministerio que Dios les dio para enseñarles. Y por otro lado, la obediencia de ustedes va a ser mi gloria porque ustedes han caminado en las verdades que les he enseñado. Eso es lo que Pablo le decía a los corintios. Y cuando le escribe a Timoteo, que es un ministro, es el apóstol escribiéndole a un pastor, le dice, las cosas que has oído de mí, que tú sabes de quién las has recibido, esto enseña. Y entonces nosotros vemos que había una confianza plena en Timoteo en relación a Pablo, y que había una plena confianza de Pablo en su hijo Timoteo. ¿Por qué? Porque cuando él enviara a Timoteo a una iglesia para que lo cubriera, él no iba a predicar diferente que Pablo, sino iba a predicar lo mismo que Pablo. Y cuando Pablo venía a Jerusalén y predicaba en Jerusalén, no predicaba algo diferente de lo que Pedro sabía, sino iba a predicar la misma verdad. Bendito sea Dios. Y hermanos, si estamos hablando de que Dios está restaurando a su iglesia para que Él venga por ella, quiere decir que la iglesia está volviendo a sus orígenes, está volviendo a un aprecio por la palabra de Dios, está volviendo a tener un amor profundo por la verdad. Y entonces, lo que esto va a traer es bendición. Y vamos a ver en el Salmo 119, en los primeros 3 versículos. Salmo 119. Y, bueno, aquí dice algo muy bonito. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y la palabra bienaventurado es precisamente una palabra de bendición especial. Está hablando de dicha, está hablando de felicidad. Y si tú creías que la felicidad era solo un concepto y que no era algo real, pues quiero decirte que la Biblia está hablando de que una persona que conoce sus caminos es una persona bienaventurada, es una persona con la capacidad de ser feliz. ¿Sabes qué es felicidad? Hermano, tú podrías decir que todo me salga en la medida de mis deseos, me voy a sentir feliz. Pero si tus deseos son buenos, porque si tú estás deseando todo lo bueno de esta tierra, pues vuélvete narcotraficante. Tienen mansiones, tienen albercas, tienen dinero a montones, y tienen mujeres, y tienen placeres, y tienen los mejores vinos, y tienen, bueno, todo lo de esta tierra lo tienen ellos.
Y los ladrones también, y también los políticos, y bueno, todos los que tienen oportunidad de extender la mano. ¿Y los cristianos? Los cristianos sí son felices. Son bienaventurados. Y dice, bienaventurados los perfectos de camino. Alabados de Dios, los que andan en la ley de Jehová. Hermano, hay bendición, hay dicha, hay felicidad en aquellos que están caminando. Y caminar quiere decir poner en práctica no las promesas, sino la doctrina de la palabra de Dios, el camino. Hermano, cuando hablamos de camino, hablamos de una manera de hacer las cosas, de un modelo. Cuando Cristo dice yo soy el camino, está diciendo yo soy el modelo. Hagan las cosas como yo las hago. Y entonces nosotros sabemos que camino está hablando de una manera correcta, la manera de Dios, la manera correcta de hacer cada cosa. Y entonces está diciendo que los que son bienaventurados son los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. ¿Y cuáles son los testimonios de Dios? Bueno, ya habló de la ley, pero ahora está hablando de los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? ¿Cuál es tu testimonio? Hermano, aquello que Dios ha cumplido en tu vida. Y entonces tú das testimonio de que lo que la Biblia dice es verdad, porque Dios la ha cumplido en tu vida. No es una teoría. No son conceptos, no es filosofía, no es religión, es vida. Yo la puedo vivir. Alabado sea Dios. Luego dice, con todo el corazón te busca. Hermano, cuando hablo de indiferencia, hablo de aquellas cosas que haces mecánicamente, aquellas cosas que haces por costumbre. Bendito sea Dios. Hay tantas costumbres cristianas. Y la pongo entre comillas porque el pueblo de Dios debiera vivir sin tradiciones. Pero la Navidad es una tradición tan bonita. Todo huele a pino, todos se dan regalos, se dan abrazos, se dan sonrisas. Y judíos y cristianos, paganos y cristianos, están teniendo comunión en la Navidad. Cuando Cristo nunca mandó celebrar su nacimiento. Si Él hubiera querido, habría un texto que lo dijera.